Bienvenidos a Hiroshima. A ver, nosotros si nos dicen Hiroshima solamente la conocemos por la bomba. Sí. Pero para el que no la conoce, o para el que es más joven y no tiene ni idea, para resumirlo brevemente, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ataca a Japón y tira una bomba en Hiroshima, matando a casi 200.000 personas, y fue la primer bomba atómica que explotó en el mundo. Impresionante ver también cómo está la ciudad ahora, porque bueno, si ustedes ven imágenes, no sé si Gale va a mostrar, pero es increíble cómo quedó la ciudad después de la bomba atómica, o sea, desapareció completamente, y una de las únicas cosas que sobrevivió es lo que ven acá atrás mío, que es lo que se conoce ahora como el A-Bomb Dome, el duomo de la bomba atómica, que antes era, ¿cómo se llamaba? Antes era el hall de promoción industrial de la prefectura de Hiroshima. Hoy vamos a hacer un tour guiado por nosotros mismos que encontramos en internet, porque como vinimos 2 días nada más, por ahí no reservamos ningún No es tour en el español. problema. No hay tour en español. Es un problema que estamos teniendo, no hay tour en español acá, y tour en inglés tampoco pudimos encontrar, porque si no íbamos a un tour en inglés no pasa nada, de hecho un montón de la información que leemos es en inglés, pero no hay fechas próximas. A nosotros nos gusta hacer free walking tour, y bueno, no pudimos encontrar, así que nada, vinimos hasta acá, que es el primer punto desde esta aplicación que se llama GPS My City, donde vos pones la ciudad y te tira todos los puntos. Arrancamos por el punto número 1, un montón de lugares del mundo. Arrancamos por el punto número 1, que es el que está acá atrás, y resulta que cuando llegamos esta mañana nos encontramos con nuestro amigo que está acá atrás, lo van a ver, bueno, que está hablando. Nos encontramos atrás, si lo van a ver hay un hombre de atrás que es uno de los sobrevivientes de la bomba de 4ª generación, le llaman de 4ª generación. El que está acá. ¿Por qué? Porque estaba en el vientre de su madre cuando la bomba explotó, cuando la bomba estalló. Y tuvo la suerte de sobrevivir porque debido a la cantidad de ataques que recibía Japón por parte de Estados Unidos, le habían recomendado a la gente que se vaya de la ciudad. Entonces ellos lo que hicieron, se fueron a vivir a la montaña. Como a 7 kilómetros, sí. Y entonces, bueno, esa mañana cuando la bomba explota, la madre estaba en la casa y el padre y el abuelo venían todos los días a trabajar a la ciudad. Así que bueno, después de que explotó la bomba, una historia larguísima, acá cuenta ella toda la historia de cómo fue el proceso, para saber que su marido y su padre habían sobrevivido también a la bomba. Y bueno, él era profesor de la universidad y dice que tenía muchos problemas para contar la real historia debido a cuestiones políticas. Sí. Entonces lo que hizo una vez de retirarse es venir todos los días acá. Viene todos los días. Claro, excepto los días que llueve, a contar su historia, porque lo que busca la gente, los sobrevivientes, es que esto no se repita nunca más, por supuesto. Exactamente, para seguir resumiendo un poquito la historia, obviamente no somos especialistas en guerra ni el tema de todos los países que estaban aliados, es un breve resumen para el que no conoce la historia nada más, pero para seguir resumiendo, la bomba estalló a 160 metros de este lugar. La idea original era que explote en ese puente que está allá atrás. No sabemos. No sé si es el original o no, pero sí. El puente ese era el destino final de la bomba. Pero la bomba, por el viento o por otros factores, se movió un poco a 160 metros y estalló a 600 metros de altura. O sea, arriba, no en este punto, sino a 160 metros. Gracias a Dios. Sí. Igual, por lo que leí, dicen que hasta lo planearon así, de la mejor por el alcance que tenía la bomba. Aunque era la primera vez, ya habían probado alguna bomba de prueba en un desierto, pero bueno, estalló a 160 metros y a 600 metros de altura y generó un calor de aproximadamente 4.000 grados centígrados. Olvídense que dicen que toda la gente que estaba acá se murió al instante, no solo por el calor que recibieron, sino porque se le quemaron los órganos internos. Y dejando de lado eso, un montón de la gente que sobrevivió se murió después, por un montón de otros factores, porque los órganos empezaron a funcionar mal, porque se enfermaron de un montón de cosas, todo producto de la radiación, digamos, que generó la bomba.
y podría haber sido mucho peor, pero resulta que tuvieron la suerte y la mala suerte, la suerte y mala suerte de que haya un tifón, el más grande creo que fue. Sí, a 45 Japón. días de la explosión. Claro, pobre gente, le explotan una bomba y encima después le viene un tifón, pero bueno, ese tifón que mató Tiene esa 2.000 suerte, personas también barrió radiación, que dicen que estuvo bueno porque después no pudieron detectar más radiación en el suelo gracias a eso. Sí, casi toda la radiación se la llevó el tifón a 45 días de que había explotado la bomba. Sí. Vamos a ir de camino al lugar donde fue el epicentro de la bomba, donde estalló, a 600 metros de altura, pero donde estalló, y vamos a pasar por el puente para mostrárselo. Pero es increíble ver que el edificio este es uno de los pocos que sobrevivió a la bomba. Estamos en presencia de la historia mundial. Imagínense, la primer bomba atómica del mundo explotó acá y estamos parados en el mismo lugar donde en un momento hubo 4.000 grados centígrados de calor. Increíble. Lo que yo le decía a Gas que dentro de todo, bueno, ni se enteraron porque fue un segundo. O sea, como que Sí. pobre gente no tuvieron ni tiempo de darse cuenta de nada y pensábamos qué terrible por ahí los testimonios de gente que ha sobrevivido que contaban que, por ejemplo, uno sobrevivió al edificio. Muchas casas decía que se quemaron porque eran de madera, entonces se prendió todo fuego, esto era un caos, entonces las casas no sobrevivieron. Pero en ese momento había un par de estructuras que eran de concreto, digamos, de cemento, que sobrevivieron, y un hombre, por ejemplo, estaba en el sótano. Sí. Y sobrevivió. Entonces imagínense esa persona saliendo del sótano y no entendiendo nada. O sea, salí de tu casa y esto era, o sea, la nada misma, era tierra. Así En ese momento que estalla la bomba, fallecieron alrededor de 140.000 personas, eso fue en agosto, y para fin de año más o menos unas 200.000 personas en total. Es un monumento histórico, además patrimonio de la humanidad ya. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO creo que en 1966, pero hubo varios problemillas con este edificio. Un montón de gente quería dejarlo, obviamente, conservarlo para que se haga memoria sobre lo que fue, pero un montón de ciudadanos no querían porque dice que les traía recuerdos sobre lo horrible que fue, sí, sobre el desastre que fue ese día, entonces un montón querían tirarlo abajo, pero bueno, al final lograron mantenerlo y sufrió 2 restauraciones para mantenerlo así. Dice que solamente había algunas partes que se habían mantenido posta a posta y tuvieron que crearle como todas unas estructuras internas de aluminio para que, de hierro, perdón, de hierro para que sí, se se mantenga, sí. Así que bueno, ahora vamos a caminar hacia el puente que pasamos ayer, pero no nos dimos cuenta que posta que tenía forma de T, porque claro, se juntan como 2 bocas del río y bueno, ahí era donde ellos querían que se detone la bomba. Lo que les decíamos, el puente tiene forma de cruz, entonces se ve mucho más desde el cielo, de T, perdón, ¿ves? Es la T ahí y esa punta ahí, entonces desde el cielo decían que se aprecia mucho más. Estamos en el hipocentro de donde explotó la bomba. Justamente acá fue el lugar a 600 metros de altura que explotó la bomba atómica. El cartel lo dice y mostrar, mirá que esto es lo que quedó del lugar cuando explotó la bomba a 600 metros. Y dice, como ya lo explicamos antes, que en el lugar había un calor de 3.000 a 4.000 grados centígrados. Ustedes se pueden imaginar lo que puede quedar con esa temperatura. Decí que no explotó acá abajo, porque si explotó acá abajo, dicen que podría haber hecho un agujero, un pozo de 300 metros de diámetro y 150 metros de profundidad. Lo que me parece increíble es que la persona que tiró la bomba, el avión que tiró la bomba, se salvó y acá murieron cerca de 200.000 personas. Imagínense. El avión tiró la bomba y la bomba explotó a 600 metros de altura en unos 40 y pico segundos después de haber sido lanzada. Y el avión que tiró la bomba logró escapar con el piloto a bordo y creo que venían 2 o 3 adentro en el avión porque la bomba la activaron 30 minutos antes de ser lanzada por miedo a que explote en el momento que ellos despegaron, que despegaron más o menos a unas 6 horas de acá de vuelo. Hiroshima en ese momento era una de las ciudades más populares de Japón. Obviamente Tokio, la capital. Tokio ya había sido bombardeada durante bastante tiempo, ya habían muerto más de 100.000 personas. Pero Hiroshima era uno de los puntos que habían estudiado para lanzarla. Era Hiroshima y algunos más. La lanzaron acá porque acá vivían cerca de 300.000 personas. Y además, después de la bomba, a los 3 días, como Japón no se rindió, largaron otra bomba atómica en Nagasaki, pero fue
fue igual de destructiva, pero menos gente murió porque el viento se la llevó y explotó a unos 3 kilómetros más o menos del lugar donde querían hacerla estallar. Es increíble que hoy en día, después de haber vivido eso a unos 70 y pico de años de ese momento, hoy en día Hiroshima funciona y se puso de pie nuevamente, y la verdad que es una ciudad, por lo que vimos, muy linda. Acá a mis espaldas tenemos el monumento a Sadako Sasaki. Sadako Sasaki fue una nena que desarrolló leucemia a causa supuestamente de la bomba atómica que se tiró acá en Hiroshima. Y Sadako Sasaki, mientras estaba en el hospital, empezó a hacer grullas de papel, debido a una creencia de que aquella persona que haga, no me acuerdo qué cantidad de grullas, 1000 grullas, iba a poder pedir un deseo. Así que bueno, recién leíamos la historia en un papel que decía que ella se había quedado sin papeles, mi cielo, en el hospital para hacer las grullas, así que usaba la caja de los medicamentos y iba a las habitaciones de otras personas que estaban internadas en el hospital pidiendo papeles o regalos que hubieran recibido de los enfermos para seguir haciendo sus grullas. Finalmente Sadako Sasaki falleció y bueno, este monumento que tenemos atrás es en conmemoración a ella y a su lucha, digamos, contra la leucemia, producto de la bomba atómica de Hiroshima. Sadako Sasaki estuvo expuesta a la bomba cuando tenía 2 años y 10 años después desarrolló leucemia, y bueno, como que la muerte fue como que la causa para que los compañeros empiecen a juntar plata para construir este monumento, que lo que hace es representar la muerte de todos los nenes que fallecieron durante la bomba atómica, y con eso concientizar a la gente para que dejen para que no pase nunca más. A nuestras espaldas tenemos el monumento de la paz en Hiroshima. Este monumento tiene una forma de 2 manos como mirando hacia el cielo y tiene una llama en el centro, que fue construido en 1964, 9 años después de la bomba de Hiroshima. Y dice que va a seguir prendido y no se va a apagar hasta que la última bomba atómica o arma nuclear en el mundo sea extinguida, o hasta que no haya más armas nucleares en el mundo. Cosa que es difícil. Esperemos sentado, me parece, porque no va a pasar nunca. Pero eso se dice. Y se hizo acá por donaciones y en este lugar, porque acá era como el centro financiero de Hiroshima, y después de la bomba, o sea, de ser un lugar recontra lleno de cosas, quedó nada, quedó como un campo libre. Entonces, justamente en representación por lo que pasó, eligieron este lugar para hacerlo. Así que bueno, acá tenemos la llama, atrás una cúpula que conmemora a todos los fallecidos durante el bombardeo, y al fondo de nosotros está el Museo de la Paz, en donde cuenta la historia de lo que fue. Y de frente se puede ver el Duomo que le mostramos al principio. Sí. Pero si vienen hoy en día, como dice Barbie, antes imagínense que era súper poblado, lleno de gente, distrito financiero. Hoy en día es un parque gigante, abierto, con un silencio increíble, y la llama prendida ahí hasta el último día que se extingan las armas nucleares en el mundo. Para el que quiera saber un poquito más, está el museo de todo sobre la bomba, cómo fue, y es súper barato, vale 200 yenes, o sea, $1 y pico americano, y tiene absolutamente de todo. Los puntos más importantes ya los recorrimos en la ciudad, pero vinimos al museo para ver un poco más y para filmar un poco más cosas como esta, por ejemplo, de cómo era Hiroshima antes de que explote la bomba. Los trams siguen estando. Y mira, ahí hay una geisha cruzando la calle. Tiene como 4 pisos el museo, así que vamos a recorrer un rato. Nos hicieron poner el barbijo porque acá siguen con el tema del COVID, así que tenemos que usar barbijo. La bomba explotó a las 8 y pico de la mañana. Así que imagínense estar a la mañana acá. Fueron avisados que había bombardeo, pero nunca se imaginaron que iba a ser una bomba atómica, que además no conocían. Lo que vimos en el museo fue increíble y hasta a veces difícil de asimilar. No se podía filmar mucho ni hablar muy fuerte, pero pudimos grabar algunas imágenes de elementos que encontraron, de esta sombra que dejó una persona por la luz que generó el calor de la bomba, o de un reloj que dejó de funcionar en el momento exacto del estallido. Bueno, la verdad, muy bien el museo. Yo no soy mucho de los museos porque por ahí al rato ya me aburro un poco, me agarra medio, pero este estaba bastante bien, muy informativo.
te mostraba lo lindo, lo más lindo de los museos, de este tipo de museo es que te muestra imágenes y cosas reales de cómo era antes o prendas que se encontraron o cosas que se encontraron, eso sí está bueno. Sí, como que muchos testimonios, videos, fotos, lo hace un poco más interactivo, no solo leer, que por ahí, viste, como que llega un punto en que te querés matar. Sí. Pero tremendo, no sé, qué sé yo, creo que lo tienen que ver. Como que me hizo acordar mucho cuando fuimos a Camboya. Ah, a mí también. Me hizo acordar mucho a mí también. a esa situación. Sí, posta. Muy similar también la onda del museo. Sí. Chocante, no sé, qué sé yo. Creo que cada uno tiene que vivirlo y ver si le interesa, si no le interesa, qué le genera. Mucho para reflexionar después de estas cosas. Como último punto de este recorrido por Hiroshima, vamos a entrar a una escuela que está a 460 metros de donde fue la explosión, y la mayor parte de la escuela, que era de madera, estructura de madera, se quemó durante la explosión, pero una parte quedó de pie porque era más de estructura de cemento, y esa parte se usó para los mismos refugiados o heridos, para atenderlos en esa escuela. Lo importante y lo loco que tiene esta escuela es que los mismos enfermos escribían en las paredes, primero que quedaron partes intactas, como les vamos a mostrar adentro, y segundo que muchos de los enfermos o los heridos, las mismas enfermeras, escribían en las paredes los nombres de la gente que tenían ahí atendiendo, para que familiares u otras personas vengan a ver o a contactar a gente desaparecida para ver si eran sus familiares. Acá está el cartel de cómo quedó la escuela de esta parte, miren lo que es. La parte que se salvó, la parte de estructura no de madera. Ahora vamos a ir adentro a ver si podemos ver las marcas en la pared, las escrituras originales. Esta pared es la original y tiene escrito como con tiza el mensaje que les decía anteriormente. Es increíble cómo la mantuvieron. Ya les voy a mostrar a la vuelta, porque a la vuelta sacaron una foto en octubre de ese mismo año y a la vuelta está la foto con todo escrito original y un pedacito de la pared original. Como les decía, esta foto de esta pared es de octubre de 1945 y acá dejaron solo un pedacito del original para que lo podamos ver. Esto es el original, esto es una foto que fue impresa y la pusieron acá para que veamos cómo estaba en ese momento. Vamos a cerrar el video. Valía la pena porque estamos en Hiroshima, no es lo que generalmente hacemos, pero valía la pena hacerlo acá. Y no sé, como reflexión, es una locura lo que pasó. Sufrió mucha gente, falleció mucha gente. Y después de eso, que fue hace 70 y pico de años, estamos en 2023 y todavía hay una guerra en curso. Me parece increíble, ¿no? Parece como que no aprendieron nada de todo lo que pasó. Parece increíble. Y ver lo que pasó, estar en el lugar, conocer gente que lo ha sufrido, porque conocimos al hombre este que estuvo en la panza de la madre cuando la bomba explotó. Es una locura en cuanto a la historia, te vuela la cabeza. Pero bueno, no sé qué te pasó a vos, pero para mí es impresionante, y más que todo con el tema de la guerra hoy en día que estamos viviendo en Europa. A mí me parece que es algo que siguen sufriendo todavía, no es algo que ya terminó. O sea, son generaciones y generaciones, y por lo que estuvimos leyendo también, la gente que ha sobrevivido lucha por tener beneficios hoy en día como sobrevivientes de la bomba. Pero creo que una reflexión que yo tengo para hacer es la capacidad que tuvo la gente de Hiroshima para renacer de la nada. O sea, me parece impresionante la ciudad que han creado en 70 y pico de años. En 70 y pico de años. O sea, no sé, comparado con otras ciudades del mundo, me parece que esta gente tiene una resiliencia enorme y increíble la ciudad. Miren dónde estamos, o sea, miren lo que es el lugar donde estamos ahora. Y eso está poco, a nada, menos de un kilómetro. O sea, son dos caras de una moneda. Impresionante total. Me encanta, me re gustó haber venido. Pensé que ayer cuando llegué dije, ¿por qué vinimos acá? No sé, como que me re chocó y me encantó. Esperemos que les haya gustado. Se nos suscriben, nos ayudan un montón suscribiéndose. Y nos dejan en los comentarios. Y obviamente no somos expertos en la historia, pero bueno, tratamos de mostrárselo como pudimos y a nuestra manera. Para aquellos que no puedan venir. Y bueno, les mandamos un beso desde el castillo de Hiroshima, que miren lo que es este lugar, estamos embobados. Nos vamos. Nos vemos en el próximo. Adiós.